4. Nehemías se encuentra en el Antiguo Testamento, parte de los libros históricos. Vamos a ver el tema el día de hoy, tomando como referencia lo que es el libro de Nehemías. Cuando lo tengan, digan amén. Hay unos que son muy diestros para encontrar los libros. Javes, antes de decir Nehemías, Javes ya lo tenía, dice ahí. Pero hoy traigo un tema, hermanos, que creo yo que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Y el día de hoy les voy a hablar sobre el ánimo. ¿Cuántos tienen ánimo el día de hoy? Son unos cuantos. Pero bueno, voy a hablar un poquito acerca del ánimo. Y primeramente quiero comentarles esto, hermanos, antes de leer lo que es capítulo 4 del libro de Nehemías. Cuando queremos hablar sobre el ánimo, hermanos, hay muchas referencias bíblicas que podemos tomar para poder compartir sobre este tema. Hay personajes bíblicos que pasaron por desánimo, hay personajes bíblicos que tuvieron que tomar ánimo para seguir adelante en el ministerio, en el cumplimiento del propósito. Pero estando yo estudiando el libro de Nehemías, Dios hablaba a mi vida acerca de este tema. Y esta noche solamente quiero basarme en Nehemías para hablar sobre el ánimo. Se encuentra en Nehemías capítulo 4, vamos a leer del verso 1 al verso 6. Vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice en estos 6 versículos. Dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Verso 2: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Verso 3: y estando junto a él Tobías amonita, el cual le dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Verso 4, hablando ahora Nehemías: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Verso 6: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo. ¿Para qué? Para trabajar. Hasta ahí, hermanos. Por eso ahorita, hermanos, yo iniciaba este tema haciendo una pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí el día de hoy tenemos ánimo? Unos pocos amenes. Yo pregunto, ¿cuántos el día de hoy por la mañana tuvieron ánimo para levantarse e ir a trabajar o ir a los estudios? Moy dijo amén, hermano. Yo, ¿verdad? Qué bueno. Mire, hermanos, hablar acerca del ánimo es un mensaje o es un tema muy importante que cada uno de nosotros como cristianos, o si hay alguna persona que no es cristiana, tenemos que saber y tenemos que conocer. Primeramente, hermanos, vamos a hablar del contexto bíblico de este libro de Nehemías. ¿Por qué Nehemías estaba dando esta palabra en este tiempo? ¿Por qué Nehemías se estaba expresando de esta manera? Por una situación que estaba sucediendo. A través de la palabra de Dios podemos darnos cuenta que Nehemías pertenecía a un grupo de judíos. Nehemías, en ese momento, cuando escribía o decía estas palabras, Nehemías no estaba con su pueblo, Nehemías no estaba con los judíos, sino que Nehemías estaba siendo parte del equipo del rey. Nehemías, lo que la palabra nos dice en los primeros capítulos, Nehemías era el copero. ¿Y quién era el copero? ¿O de qué se encargaba el copero del rey? Se encargaba de llevar el vino, lo que el rey iba a tomar, lo tomaba antes de que el rey lo tomara para verificar que no estuviera envenenado, para verificar que era el mejor vino. Y eso era la función de un copero. Era la persona encargada de servirle al rey la copa del vino para que el rey pudiera tomar.
Pero Nehemías era una persona judía. Nehemías no estaba con su, una vez más, Nehemías no estaba con su grupo, no estaba con su nación, sino que Nehemías, por las diferentes circunstancias, se le llama cautiverio, que había pasado Israel durante esas épocas, Nehemías fue llevado ante el rey. Y Nehemías comenzó a tener una función delante del rey. En pocas palabras, Nehemías tenía una vida cómoda, Nehemías tenía una vida agradable, Nehemías tenía todo lo que un joven o lo que una persona necesitaba: casa, comida, vestido. ¿Por qué? Porque una persona, cuando estaba delante del rey, tenía que estar en las mejores condiciones. ¿Se acuerdan la historia de Daniel? Cómo Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, para poder estar delante del rey, tenían que estar ellos en las mejores condiciones. ¿Y cuáles eran las mejores condiciones? Ellos tenían que comer de la comida del rey, ellos tenían que vestir de los vestidos del rey, ellos tenían que tener un buen porte para estar delante de lo que era la majestad en ellos. Y así estaba sucediendo con Nehemías. Pero un día Nehemías tuvo una visita. Si nos vamos al capítulo 1 de lo que es Nehemías, rápidamente, hermanos, vamos a leer el capítulo 1, vamos a leer unos breves versículos. Verso 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quiselu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, fíjese bien, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estando un día Nehemías trabajando delante del rey, sirviendo la copa, sirviendo al rey, vino uno de sus hermanos y Nehemías le entró la curiosidad y le preguntó a ese hermano. Le dijo: oye, ¿qué sucedió con aquellos que salieron del cautiverio? ¿Qué sucedió con aquel remanente que quedó de aquella destrucción que vino sobre nuestra nación? Nehemías tuvo curiosidad cuando recibió la visita de sus hermanos judíos. Y Nehemías esperaba que le dijeran: no, ¿sabes qué? Ya levantamos la ciudad. ¿Sabes qué? Ya hicimos la línea 3 del metro. O estamos en la 5, ¿verdad? No, ¿sabes qué? No, cállate. Ya tenemos tarjeta feria. No, wow. O sea, estamos en el top 10 de las mejores ciudades del mundo. Es lo que Nehemías esperaba saber cuando le hizo esta pregunta a uno de sus hermanos judíos. Y dice el verso 3: y me dijeron. Ahí es donde viene la respuesta de aquella persona que vino a Nehemías. El remanente, o aquellos que tú conociste, aquellos que tú supiste que escaparon del cautiverio, aquellos que iban a levantar la ciudad, mira, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran, ¿qué? Mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías esperaba una buena respuesta de parte de esos hombres judíos. Pero lo que sucedió fue que Nehemías, en vez de obtener una buena respuesta o unas buenas noticias de lo que estaba sucediendo en su nación, él recibió unas malas noticias. Yo me imagino esas malas noticias como cuando timbra tu celular a las 3, 4 de la mañana. Aparte de que sea el novio tóxico, ¿verdad? O el ex tóxico. Pero por ejemplo, una llamada a las 3, 4 de la mañana, y ves que, bueno, los casados, y ves que es tu mamá, o ves que es tu papá, o ves que es un hermano o una hermana, lo primero que tú piensas es una mala noticia. ¿Por qué? Porque hay un dicho que se dice allá afuera, que las malas noticias llegan rápido. Y yo me imagino este momento. Nehemías le platicaron cómo estaba la ciudad, cómo estaba derribada, cómo las puertas estaban quemadas a fuego. Y Nehemías esperaba una buena noticia, pero la respuesta que él obtuvo fue una mala. Y dice el verso 4: cuando oí estas palabras me senté y lloré
e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. En pocas palabras, joven señorita, lo que pasó con Nehemías es que cuando Nehemías supo lo que había acontecido a los judíos, lo que había acontecido a la ciudad de donde él provenía, era que había llegado a una destrucción. Y eso ocasionó en Nehemías un desánimo. Eso ocasionó en Nehemías un desaliento. Ocasionó en Nehemías una tristeza. Porque ¿cuántos de ustedes nos gustaría recibir una mala noticia de nuestra familia? Yo creo que a nadie. Porque nos duele, nos pega, nos causa una tristeza, nos causa una aflicción. Pero joven señorita, yo quise platicarte lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Por qué? Porque Nehemías tuvo el valor, tomó el ánimo en el Señor para levantarse y regresar a aquella ciudad y poder edificarla. Ahorita lo vamos a ir viendo un poquito, poco a poquito, vamos a ir avanzando. Pero hermano, hermana, aún en medio de cada situación debemos de tener ánimo. Digan conmigo, debo de tener ánimo. No importa cuál sea la situación, joven señorita, que usted y yo estemos enfrentando el día de hoy, usted y yo tenemos que tomar ánimo. Porque Nehemías estaba recibiendo malas noticias, pero Nehemías no se quedó a llorar, Nehemías no se quedó frustrado, sino lo primero que Nehemías hizo fue ayunar y buscar a Dios. ¿Qué es lo primero, joven señorita, que usted y yo hacemos cuando tenemos desánimo? ¿Qué es lo primero que hacemos aparte de publicarlo en Facebook? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando hay una mala noticia? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando te corren del trabajo? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando te informan que tu padre, que tu mamá tuvo un accidente, que está internado o está internada? ¿Cuál es la actitud que tú y yo tomamos ante las malas noticias? Yo quiero decirte algo en esta noche. Aún en medio de cualquier circunstancia, siempre debemos de tener ánimo. Siempre. Yo recuerdo en una ocasión, estando casado ya con mi esposa, eran por lo regular la madrugada, me marcaron por teléfono y me dijeron, ¿sabes qué? Tu padre lo llevaron a internar al hospital de zona porque mi padre padecía de una enfermedad. Me dijeron, se desmayó, se abrió la cabeza, fue mucha la sangre que perdió. Mi esposa es testigo, me levanté, me puse ido, no sabía qué hacer. Y mi esposa, a ver, cálmate, vamos a orar. Y yo, vamos a orar. Bueno, vamos a orar. Y oramos y me fui al hospital, no sé ni cómo llegué, pues uno pensando por la terrible noticia, pero mi esposa me tuvo que apaciguar. Apacíguate, tranquilo, vamos a orar, Dios tiene el control. Sí, amor, Dios tiene el control. Hace unos meses volvió a suceder lo mismo. Me marcan durante la madrugada, casi mañana, oye, ¿sabes qué? Tu padre tuvo este desmayo, se golpeó la cabeza, está sangrando, soy un compañero de su trabajo, está aquí en una avenida, está en un camión. Inmediatamente lo primero que hice, ¿sabes qué? Me tomé con calma, comencé a orar. Le marqué al pastor, pastor, las cosas están así. El pastor oró por mí y Dios tomó el control. Pero ¿sabes por qué? Porque tú y yo, joven señorita, cualquiera que sea la situación, siempre tenemos que tener el ánimo en el Señor. ¿Y qué es el ánimo? El ánimo, hermanos, es una buena actitud. Para los que están apuntando, es tener disposición, valor, energía y esfuerzo. ¿Cuántos tienen ánimo de estar aquí en la casa del Señor? Miren qué bueno. Hermanos jóvenes, fuimos llamados a ser edificadores en lo personal y en lo general. Voy a explicar un poquito. Fuimos llamados a ser edificadores en lo personal y en lo general. Y cuando digo fuiste, hermano, hermana, quiere decir que es un mandato,
de Dios. Tú y yo fuimos llamados a ser edificadores en lo personal y en lo general. Hablando un poquito de lo personal, es lo que hemos venido hablando cada miércoles acerca del libro de Mateo, que dice que cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a quién, a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Que dice el verso 26 del capítulo 7, pero todo aquel que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Saben por qué comparto estos dos versos? Porque todos o cada uno de nosotros somos edificadores en lo personal. Cualquier decisión o cualquier cosa, hermano, hermana, que usted y yo estemos haciendo en este momento, en este tiempo, estamos edificando algo de una manera personal. Edificar en lo personal, hermanos, nos referimos a un crecimiento espiritual. Cuando hablamos acerca de edificar de una manera personal, nos referimos a un crecimiento espiritual. Y yo pregunto, ¿cómo viene un crecimiento espiritual? Un crecimiento espiritual viene cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted tiene tiempos de lectura, tiempos de estudios de la palabra. Pero hermano, hermana, un crecimiento espiritual también viene a través de las pruebas, también viene a través de las luchas y también viene a través de las dificultades. Dios puede traer un crecimiento espiritual en tu vida en la búsqueda, pero la mayoría de los crecimientos espirituales viene durante las tormentas. Y cuando usted y yo, hermano, hermana, buscamos un crecimiento espiritual, estamos edificando nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Una vida espiritual fuerte manifiesta, fíjese bien, cuando usted está creciendo espiritualmente, va a traer por consecuencia la manifestación de una salud mental, de una salud física y de una salud emocional. Cuando usted y yo estamos creciendo espiritualmente, cuando usted y yo estamos edificando de una manera personal. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos acerca de edificar en lo general? Yo quiero decirles algo, jóvenes. Usted fue llamado para edificar de una manera personal. Ya lo mencionamos, lo hemos venido estudiando cada miércoles. Yo pregunto, ¿cuántos lo están haciendo? ¿Cuántos están buscando el crecer espiritualmente? ¿O cuántos nos estamos conformando con lo que tenemos? Ahora, vamos a lo que es edificar de una manera general. Efesios capítulo 4, verso 11 y verso 12. Efesios capítulo 4, verso 11 y verso 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y ¿qué? Y maestros. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo quiero comentar algo, jóvenes. Cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, Dios ha puesto un ministerio. Dios ha puesto dones, Dios ha puesto talentos y habilidades. No es para que tú hagas riqueza, no es para que tú edifiques solamente tu vida personal, sino que lo que Dios te ha permitido tener, los dones, el ministerio o los talentos que el Señor ha puesto sobre tu vida, es con un propósito, joven, señorita. Y el propósito es para edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Por eso este primer punto, todos fuimos llamados a ser edificadores de una manera personal, pero también de una manera general. Todos. Y ese es el propósito de Dios, joven, señorita, hacia nuestras vidas. Que nos edifiquemos a nosotros mismos, pero que también edifiquemos al cuerpo de Cristo. Edificar en lo general es poner en disposición
o al servicio de Dios el ministerio, los dones que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Ya lo mencionaba ahorita, para la edificación del cuerpo ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué hablo acerca de edificar? ¿Por qué? Porque podemos verlo en el libro de Nehemías, lo que estamos leyendo en nuestro contexto bíblico. Cómo Nehemías mencionaba en el verso 6: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo para trabajar. ¿Cuántos tienen ánimo aquí para servir al Señor? ¿Saben por qué, hermano, hermana? Porque Dios ha puesto en cada uno de nosotros ministerios, dones y talentos. Pero si usted y yo no tenemos el ánimo en el Señor, jamás vamos a poder edificar el cuerpo de Cristo. Para poder poner los dones, el ministerio en el servicio de Dios, joven señorita, usted y yo tenemos que tener ánimo. Tenemos que tener ánimo para venir a la iglesia. Tenemos que tener ánimo para poder servir a Dios. Tenemos que tener ánimo para disponer de nuestros dones o talentos que el Señor ha dado, aún en medio de las pruebas, aún en medio de tu cansancio, aún en medio de todas las actividades que tú tengas. Tú y yo tenemos que tener ánimo para servir a Dios. No podemos edificar, esto es algo muy importante, jóvenes. No podemos edificar en lo general, en el cuerpo de Cristo, si primeramente no hemos edificado en lo personal. Una vez más, no podemos edificar en lo general si primeramente no hemos edificado en lo personal. Voy a explicar un poquito. Cuando uno se dedica a edificar primero en lo general, dejando a un lado primeramente edificar en lo personal, espero dar a entender esta idea, te vas a frustrar. ¿Te vas a qué? A frustrar. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a querer edificar el cuerpo de Cristo cuando tu vida primeramente no ha sido edificada en la roca que es Cristo? ¿Cómo vas a poder querer tú servir en un ministerio si primeramente tu vida no ha sido edificada en Cristo? ¿Cómo vas a querer tú dar algo que tú no tienes? Por eso la palabra de Dios habla cuando Pedro iba subiendo a la oración, que Pedro le dijo a aquella persona que tenía la enfermedad, que le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, ¿qué? Te doy. ¿Sabe por qué, hermano? Hoy en día hay muchos jóvenes cristianos frustrados porque primero quieren edificar en lo general, primero quieren servir en la iglesia, primero quieren ser predicadores, primero quieren ser líderes, primero quieren ser músicos, primero quieren ser ujieres, primero quieren ser vistos, dar a la iglesia un servicio, pero han dejado en segundo plano el ser edificados primeramente en lo personal. Por eso muchos ministerios jóvenes, me refiero a los jóvenes, están frustrados. Porque estás dando constantemente, estás dando servicio, vienes y predicas en tu casa de fe, vienes y predicas en el culto, te marcan entre semana para dar consejo, vas a los hospitales y oras, sales a evangelizar, atiendes a una persona, atiendes llamadas, atiendes mensajes, pero te estás desgastando. Pero si no buscas edificar tu vida en Cristo, si no tomas ánimo para tomar tu tiempo de oración aún en medio de tu cansancio, si no tomas ánimo para orar en medio de tu dolor, yo quiero decirte algo: te vas a desgastar y tarde o temprano te vas a frustrar. Te vas a frustrar.
Porque estás dando, te estás preocupando más por edificar el cuerpo de Cristo. Y es una bendición, joven señorita, es bendición edificar el cuerpo de Cristo. Pero primero busca ser edificado tú por la palabra de Dios. Porque si tú no te edificas a través de la palabra, a través de la llenura del Espíritu Santo, tarde o temprano vas a tronar. Tarde o temprano te va a pesar venir a dar la clase en tu casa de fe. Tarde o temprano te va a pesar venir a ensayar con la alabanza. Tarde o temprano te va a pesar venir el miércoles o el domingo a servir como mujer. ¿Por qué? Porque estás buscando edificar el cuerpo de Cristo, pero no estás tomando ánimo para edificar tu propia vida en el Señor. Cuando uno se dedica, hermanos, a edificar primero en lo general, dejando a un lado lo personal, como ya lo mencionaba ahorita, por consecuencia habrá jóvenes, adultos, ministerios frustrados. Y un ministerio frustrado, hermano, hermana, no se disfruta. Porque encontramos pesadez en todo. Ya es miércoles de culto, ya es domingo de culto, ya es día de casa de fe, es día de oración. Ay, no, qué pesado, mejor no quiero. Jóvenes, tomemos ánimo para edificar primeramente en lo personal, pero también tomemos ánimo, hermanos, para edificar en el cuerpo de Cristo. Y esto es algo muy importante. Y si me tardo todo el rato aquí, pues hay que tardarme, ¿verdad? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque tú no puedes servir en lo general si primeramente no te estás llenando de Dios. Yo he platicado algunos casos, que he hablado con algunos de ustedes que han querido servir, y gloria a Dios por eso. Pero el requisito que nosotros ponemos para que usted pueda servir aquí en la iglesia es: asiste a tu casa de fe. Si quieres servir, necesito verte en los cultos. ¿Sabes por qué? Porque si nada más vienes a servir, tarde o temprano te vas a frustrar. Y una persona frustrada es una persona que comienza a ver los errores del pastor, de la alabanza, de los líderes, de los diáconos, de todos. Hasta del Señor sacamos los errores. Ay, ¿por qué el Señor mejor no puso esto en vez de esto? Por eso, jóvenes, tomemos ánimo en el Señor para ser edificadores de lo personal, pero también por lo general. Número 2, Satanás es el primer opositor para no edificar conforme a la voluntad de Dios. Satanás es el primer opositor para no edificar conforme a la voluntad de Dios. Nehemías capítulo 4 verso 1 dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Cuando Nehemías supo sobre la mala noticia que había sucedido con los judíos allá con Judá, lo que Nehemías fue es que un día se presentó delante del rey y Dios le dio gracia a Nehemías para que el rey le diera permiso, autorización para regresar a su nación y poder edificarla. Y es por eso que dice que cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, que dice, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Joven, señorita, yo quiero dejarte esta idea. Cuando tú quieres ser una persona, cuando tú te quieres poner a edificar tu vida, cuando tú quieres ponerte a orar, cuando tú quieres ponerte a leer, cuando tú quieres ponerte a ayunar y a tener un tiempo con Dios, yo quiero decirte algo: Satanás se enoja. Dice aquí que Sanbalat se enojó. ¿Y quién era Sanbalat? Sanbalat era uno de los enemigos más fuertes del pueblo de Dios en ese momento. Cuando tú te propones a edificar tu vida,
Cuando tú te propones ahora sí echarle todas las ganas en buscar a Dios, hay alguien que se enoja, hay alguien que se molesta. Dice la palabra que se enfurece en gran manera, y ese es Satanás. Cuando tú te propones a edificar tu vida, cuando tú te propones también a edificar el cuerpo de Cristo, cuando tú dices ahora sí voy a servir en la iglesia, de repente Dios va a querer usar tu vida, pero Satanás se va a levantar con enojo, y Satanás va a poner en el corazón de tus padres: ahora no vas a la iglesia. Cuando tú te dispones a servir, Satanás se enoja. El nombre Sanballat proviene del nombre babilónico Sinubalit, que significa el pecado ha engendrado. Hermanos, Satanás se enoja, se enfurece en gran manera y se burla de nosotros cuando nosotros nos proponemos a edificar. Dice la palabra que se enfureció en gran manera e hizo escarnio ¿de quién? De los judíos. ¿Saben ustedes qué significa la palabra escarnio? Burla. Se burló Satanás. ¿Cómo el hermano Gilberto ahora sí se va a disponer a leer la Biblia? No, hombre, estoy enojado, pero me da risa porque siempre dice lo mismo y nunca hace nada. Siempre dice la hermana que va a venir a los tiempos de oración y nunca viene. Satanás se burla. Cuando usted y yo queremos levantarnos en ánimo para edificar. Pero fíjese, hermano, hermana, Satanás usa el arma del pecado para engendrarlo en nuestras vidas, porque el pecado causa desánimo en nosotros. Por eso el nombre Sanballat significa el pecado ha engendrado. Y una de las maneras más astutas por las cuales Satanás introduce el desánimo en nuestras vidas, hermanos, es a través del pecado. Hay cosas que el enemigo te hace creer con el desánimo, y las vamos a ver rápidamente. Hay cosas que el enemigo te hace creer con el desánimo. Nehemías capítulo 4 verso 2. Y habló delante de sus hermanos, hablando de Sanballat y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y de aquí vamos a desprender las cosas que el enemigo nos hace creer a través del desánimo. Número 1, Satanás nos hace creer que somos débiles a través del desánimo. Satanás nos hace creer, hermanos, que somos débiles. Cuando usted y yo nos encontramos en un desánimo, nos sentimos débiles. Sentimos que no podemos lograr hacer las cosas. Es lo primero que Satanás busca en nosotros, que creamos que somos débiles. Por eso se preguntaba: ¿y qué hacen estos débiles judíos? Pero la palabra de Dios dice en Job capítulo 3 verso 10: forjad espadas de vuestros asadones, lanzad de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Satanás, a través del desánimo, hermano, hermana, busca que nosotros nos sintamos débiles. Número 2, ¿qué es lo que Satanás busca con el desánimo de nuestras vidas? Impedir a que volvamos a ofrecer nuestras vidas a Dios en sacrificio. Número 3, frustrar los proyectos de Dios en tu vida. Y número 4, que si un día hemos caído en la muerte del pecado, evitar que resucitemos. Quedan unos 15 minutitos, hermanos. Ya vamos a terminar.
El número 2, impedir a que volvamos a ofrecer nuestras vidas a Dios en sacrificio. Porque decía la segunda pregunta: ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Lo que Satanás busca, hermanos, es de que usted y yo, a través del desánimo, no presentemos nuestras vidas en sacrificio a Dios. Él busca frustrar los proyectos de Dios en nuestras vidas. Y que si un día hemos caído, hermanos, no nos levantemos. Es lo que Satanás busca con el desánimo. Y yo aquí quiero tomar estos minutitos para introducirme de esta manera. ¿Cuántos de nosotros como cristianos en algún tiempo nos hemos sentido desanimados? ¿Cuántos hemos sentido ese desánimo de ya no querer seguir adelante? ¿Cuántos en algún tiempo hemos querido tirar la toalla? ¿Cuántos estamos con ánimo el día de hoy aquí? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay muchas maneras por las cuales puedo predicar este tema del ánimo. Pero lo que yo quiero llegar en esta noche es de que tú reflexiones cuál es el ánimo que el día de hoy hay en tu vida. Nehemías edificó la muralla, volvió a edificar, dice la escritura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos ánimo, hermanos, para trabajar en el Señor? Yo quiero decirte algo. Hay veces que como jóvenes o hermanos en Cristo pasamos por diferentes circunstancias que pueden ocasionar en nuestra vida un desánimo. Pero ¿sabes cuál es el lugar correcto para animarte? Cuando estamos en la presencia de Dios, cuando tomamos tiempo para venir aquí a su casa, cuando aún en medio de todo el desánimo, cuando aún en medio de todas las circunstancias que estemos pasando, usted y yo podemos decir: Señor, aquí estoy. Señor, aunque no tenga ánimo de venir, yo estoy aquí para aprender de tu palabra. Señor, aunque no tenga ánimo de adorar, no es por el ánimo que yo tenga, sino porque tengo una necesidad de adorar y de exaltar tu nombre. Yo quiero terminar orando, hermanos. ¿Me ayuda, hermano José? Yo sé que a lo mejor me fui algo rápido, hermanos, pero yo quiero que usted y yo adoremos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo adoramos a Dios, hermanos, ahí encontramos el verdadero ánimo para nuestras vidas. Ahí es donde usted y yo podemos encontrar el ánimo verdadero. Y Satanás busca, joven señorita, traer desánimo a tu vida de muchas maneras. En Nehemías vino a través de una mala noticia de saber cómo estaba su nación. Pero algo que admiro de Nehemías fue que Nehemías tomó ánimo. Pero saber una cosa, Nehemías se encontraba, como lo mencioné ahorita, en una comodidad. Y el primer paso de Nehemías al tomar ánimo fue dejar a un lado la comodidad. Nehemías vivía en un palacio. Nehemías comía de las mejores comidas y porciones del rey. Tenía los mejores vestidos. Pero Nehemías dijo: tengo que tomar ánimo e ir y volver a edificar. ¿Cuántos de aquí, no levante la mano, ya perdieron el ánimo de edificar su vida? ¿Cuántos de aquí ya perdieron el ánimo de buscar a Dios de una manera personal?
¿Cuántos de aquí ya perdimos el ánimo para edificar el cuerpo de Cristo? Joven, señorita, esta palabra es para ti. Dios no solamente te llamó a que tomes ánimo para edificar tu vida personal, sino que Dios también te llamó para edificar el cuerpo de Cristo. Así como trabajas allá afuera, Dios también te ha llamado para que tú sirvas en el cuerpo de Cristo. Pero tienes que tomar ánimo. Tienes que tomar ánimo. Me dijo una vez un muchacho: hermano, hoy predicó muy despacio. Hoy no grita. ¿Sabes por qué? Porque hay palabras donde Dios quiere que se dé así. Porque es donde el Espíritu Santo quiere llegar a tu corazón. Es donde el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida de una manera personal. Y probablemente aquí hay personas que ahorita se encuentran desanimadas, que estás, pero no querías estar, que estás aquí dejando una situación grave en casa. Estás aquí teniendo un problema grande en tu familia. Estás aquí teniendo un problema económico, un problema de salud, y te encontrabas desanimado. Verso 4 del capítulo 1 de Nehemías: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. El desánimo llegó a Nehemías, hermanos. Y yo quiero decirte algo: en algún tiempo de nuestras vidas, todos, fíjese bien, todos vamos a pasar por ese desánimo. Todos. Pero la pregunta es: ¿qué vas a hacer cuando venga el desánimo a tu vida? Hay una palabra que me ministraba mucho de este concepto o de esta historia de Nehemías, que a Nehemías le pegó en su corazón saber que los suyos, su familia, su descendencia o su ascendencia, sus padres, familia, estaban destruidos. Y él tuvo el ánimo de dejar la comodidad e irse a reconstruir. Muchas veces, jóvenes, nosotros sabemos que nuestra familia está destruida, que nuestros padres están destruidos, que nuestros hermanos están destruidos. Y me refiero al pecado, no me refiero a cuestiones económicas, me refiero a una vida de pecado. Pero ¿cuántos hemos tomado el ánimo para ir y reconstruir nuestra familia? Y no me refiero a que tú vayas y le digas: papá, aliviánate, no. Me refiero a ir y reconstruir pagando el precio de la oración, pagando el precio del ayuno, pagando el precio de la santidad, pagando el precio de la búsqueda de Dios. Termino con esto. Debemos de saber, jóvenes, que el ánimo verdadero, fíjese, tenemos que saber que el ánimo verdadero no viene de tu mejor amigo, no viene de tu mejor amiga, no viene del novio ni de la novia, no. El mejor ánimo o el ánimo verdadero proviene de Dios. Nosotros podemos darte una palabra de ánimo: esfuérzate en el Señor. Te puedo leer un pasaje de la Biblia, pero el verdadero ánimo el Señor te lo da. El ánimo no es que José esté todos los días conmigo en la prueba, no.
porque yo sé que Él un día se va a apartar por sus vidas, por sus actividades. El ánimo verdadero es saber que el Señor está conmigo. De Nehemías capítulo 2, verso 2 al 5. Dice la palabra de Dios, cuando Nehemías fue a pedirle permiso al rey, o fue con el rey, dice: me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Nehemías estaba muy triste delante del rey. Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Verso 4. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Entonces qué? Oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Sabes una cosa? Cuando la palabra habla que entonces oré al Dios de los cielos, cuando Nehemías oró, él encontró el ánimo para regresar a edificar la tierra de sus padres. ¿Qué es lo que te quiero dar a entender? Y cierro. Si no has encontrado ánimo en el Señor, es porque no has orado al Dios de los cielos. Porque cuando tú y yo oramos al Dios de los cielos, jóvenes, ahí encontramos ánimo. Ahí encontramos ánimo cuando tú y yo oramos al Dios de los cielos. Pongámonos en pie, hermanos. Y vamos a orar. Y si usted se ha encontrado en desánimo por algunas circunstancias, les dije al principio, hay muchas formas o hay muchos pasajes bíblicos que podemos tomar para hablar del desánimo, pero yo quise hablarles sobre Nehemías. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay personas que han dejado de edificar en su vida personal por el desánimo. Hay personas que dicen: ¿sabe qué, hermano? Cuando yo leo la Biblia no entiendo nada y por eso dejé de leerla. Desánimo. Hermano, ¿sabe qué? Por más que me esforcé en orar, yo creo que Dios no me escucha. Desánimo. Y has dejado de orar, has dejado de leer la Biblia, porque cuando lees la Biblia en tu casa, tu mamá pasa y te dice: hipócrita, eres bien desobediente, y agarras la Biblia, mucha Biblia, y sacas 7 en los exámenes, que así fueras para estudiar matemáticas, para que así fueras, y dejas a un lado la Biblia. Y llega a ser un desánimo. ¿Para qué busco a Dios? ¿Para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué ayuno? Si cuando llego a mi casa mis padres están gritando. Cuando llego a mi casa mi padre acaba de golpear a mi mamá. Cuando llego a mi casa me entero que mi hermano o mi hermana se fue de casa. Cuando llego a mi casa me entero que no hay economía. ¿Para qué busco a Dios? ¿Para qué sigo edificando mi vida? Si mi vida personal está por sin ningún lado, si mi familia está por sin ningún lado, mi casa está como lo estaba la nación de Judá, destruida, derribada los muros, hasta la puerta de mi casa, casi literalmente como lo dice la palabra, está quemada ya. Está golpeada por los golpes de mi padre, de mis hermanos. La casa, la puerta ya está toda abollada. Desánimo. ¿Para qué sirvo en la iglesia
Si como quiera sirvo y las cosas siguen igual acá en casa, ¿para qué dispongo mi tiempo en la iglesia? ¿Para qué ofrendo si me acaban de correr del trabajo? ¿Para qué sirvo en esta área? Si como quiera las cosas siguen igual o siguen peor, cuidado, desánimo. Nehemías se desanimó, pero cuando el rey le dijo: Nehemías, ¿qué pides hacer? Nehemías no contestó inmediatamente. Es lo que yo quiero darte a entender. Cuando el rey le preguntó a Nehemías: Nehemías, ¿y qué buscas con platicarme todo esto? Nehemías en su desánimo no quiso dar una respuesta, sino lo primero que hizo Nehemías, dice la palabra, fue que oró al Dios de los cielos. Porque cuando tú y yo oramos a Dios y le decimos: Señor, está pasando esto en mi hogar, Señor, está pasando esto en mi vida privada, Señor, está sucediendo esto con mi familia, ¿qué hago? La palabra de Dios viene sobre nosotros y nos da fortaleza, pero también nos da ánimo para seguir y obrar lo que Dios quiere. ¿Usted cree que a poco Nehemías iba a ir a edificar, iba a dejar el palacio, iba a dejar la comodidad para ir a edificar? No, algo tuvo que pasar en Nehemías, y lo que pasó en Nehemías es que Nehemías oró y Dios le habló. ¿Sabes qué es lo que necesitas tú para tener ánimo el día de hoy? Tú que tienes ya muchos años en la iglesia, tú que ya tienes tal vez muchos años de servicio, tú que has servido durante muchos años y para ti siempre es lo mismo, tú que eres nuevo y que no has visto nada, ¿sabes qué es lo que necesitas? O necesitamos orar y escuchar a Dios, y vas a tener ánimo para edificar una vez más. Aunque se levante Sanbalat y se enoje en gran manera, como lo dice la palabra, aunque haga escarnio, aunque se burle de ti, ja, 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 otra vez tú, aunque tu familia te diga otra vez vas a ir al encuentro, otra vez vas a orar, otra vez, ja, 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 siempre vuelves a lo mismo, inténtalo. Toma ánimo. Que probablemente suceda lo que hizo Nehemías, que pudo reedificar la ciudad y pudo levantar los muros. Oremos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Dios mío, porque sabemos que es usted quien habla a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque creemos, Padre, que a través de esta breve palabra que pudimos compartir, usted es quien habla a nuestros corazones. Usted es quien habla, Padre mío, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Y yo te pido, Padre, que si en esta noche alguno de mis hermanos se ha encontrado en un desánimo por las diferentes pruebas, por las diferentes luchas o adversidades, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, para que tomemos ánimo, así como lo tomó Nehemías, así como lo tomó aquel pueblo, Señor, para levantarnos, oh Dios mío, y para edificar, reedificar una vez más lo que ya se había dado por perdido. Yo te ruego, Padre, que si alguno de nosotros en esta noche estaba desanimado y ya no queríamos buscarte, Señor, ya habíamos dejado a un lado la Biblia, ya habíamos dejado a un lado, Padre mío, tal vez tu palabra, los tiempos de oración, los tiempos de búsqueda. Yo te ruego, oh Dios mío, para que una vez más tomemos ánimo en ti y que volvamos, Señor, una vez más a reedificar lo que se había derribado, que podamos levantar ese altar de adoración que habíamos descuidado en nuestro hogar, que volvamos a reedificar, Padre, una vez más esos tiempos de estudio de tu palabra. Y te ruego, Señor, que el ánimo que viene de ti venga a la vida de cada uno de nosotros. Yo te pido, Dios mío, para que usted nos levante en ánimo, pero ese ánimo, Dios mío, que proviene de ti. Que si alguno de mis hermanos líderes ha querido dejar de dar su casa de fe,
ha querido dejar tal vez de servir en un ministerio por el desánimo. Yo te pido, Dios mío, para que tu Espíritu Santo nos levante y que tu Espíritu Santo nos vuelva a dar ánimo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios.